Mi nombre es Marcos Fernando Maldonado González. Nací en Caracas el 25 de abril de 1938. Soy Milagros Maldonado, hija de Iván Darío Maldonado Bello y de Elsa Blaubach Horrocks. Álvaro Darío Maldonado, nacido en Caracas, en la Quinta Dirce, en El Paraíso, el 18 de junio de 1946. Y en Venezuela antes le decían, y diga su cédula, 2839971. Yo me llamo Juan Sebastián Maldonado Blaubach Bello Horrocks Torres. Yo nací el 20 de enero de 1949 a las 10:15 de la mañana. Septiembre 6 del 62 en la Clínica Celis Pérez en Valencia. Bueno, los Maldonados, los Maldonados es una cosa seria, porque nos instauraron como un orgullo por ser Maldonado, como que los Maldonados eran algo muy especial. No sé por qué, pero era así. Los Maldonado, los Gómez, los Castro, todo eso vienen de un puntico mínimo en el Táchira. La mitad de mi familia es migrante, la otra mitad de mi familia, pues llegamos hasta los 500 años de estar en Venezuela. El escudo de los Maldonado es el escudo de la familia real de Francia, el escudo de los Borbón, que son 5 flores de lis en un solo campo. La de los Maldonados, las flores en vez de ser en oro son en plata. Y de ahí el nombre Se Maldoné. Él tenía su uniforme de los que perdieron y él salía a buscar trabajo con su uniforme y nadie le daba trabajo. Y entonces mi bisabuela, Mamá Luz, que era como muy práctica, siempre le decía, te voy a quemar el uniforme. Te voy a quemar el uniforme. Hasta que un día le quemó el uniforme en el patio de la casa y salió a buscar trabajo en su ropa normal y corriente y ese mismo día consiguió trabajo como director del ferrocarril de Valencia. Entonces ese es uno de los cuentos simpáticos de la familia, el de te voy a quemar el uniforme. De mi abuela Ana. Bueno, mira, primero que me quería mucho. Segundo que era una gran mujer también. Era una mujer sumamente bondadosa, y desprendida del materialismo. Pero era una mujer, para mí ella era una santa, ella era muy católica. Siempre para mí mi abuelo fue una persona, vamos a decir así, sobrehumana. Pero cuando tú ves a mi abuela, que mi abuela era una mujer muy de mundo, ella era una mujer muy bonita, muy autónoma, no se quería casar. Mi abuelo era un hombre fuera de lo común, muy romántico, aventurero, filántropo, de justicia social. Ya de 7, 8 años me llevaron a conocer a mi abuela Lola, la mamá de mi papá, que vivía en la Pastora. Bueno, era una mujer fue muy cariñosa conmigo, me acuerdo que era muy cariñosa y cada vez que yo la visitaba me daba un regalito, ¿no? Había un señor que se llamaba Fernando Yaracuna, era un indio del Amazonas, ¿okay? Y mi abuelo Samuel Darío, como era antropólogo, ¿verdad? Él visitaba el Amazonas, a toda esa zona. Y entonces mi abuelo se lo trajo, ¿verdad? Y lo criaron, estuvo viviendo un tiempo con mi papá y mi abuela, en la misma casa. Era la persona que más adelante me llevaba a mí a visitar a mi abuela, porque obviamente conocía a mi abuela, y me llevaba a mí a visitar a mi papá.
Mi abuelo Samuel lo nombra el general Gómez para que tome posesión del Tamacuro. Me acuerdo que ella decía que mi abuelo se iba y pasaban 2 años sin ella verlo. Y aprendió mucho de los chamanes en lo que llaman la arbolaria o hierbatería en Venezuela. Porque mi abuela me hablaba de mi abuelo así como que eso era la perfección, que era brillante, que era súper inteligente, que estudiaba aquí, que trabajaba, que escribía libros, que yo, todo, o sea, como un hombre súper dotado, divertido. Cuando le tocaba enfrentarse a algo, había hecho duelo y se había caído a tiro con alguien. Yo salía de mi casa que lo encontraba así como un sitio áspero y desagradable, me iba para casa de mi abuela y entraba ya en aquel mundo de paz y tranquilidad. Nos encantaba ir a comer a casa de mi abuela porque la comida de casa de mi abuela era deliciosa, deliciosa. Cocinaba esos platos clásicos de una época de Venezuela, sopa de apio, sopa de auyama con cilantro, aguacate, plátano asado con queso. Yo me acuerdo una vez que yo llevé a mi abuela al cine con Milagro o con Álvaro, ¿no? Fuimos al cine y una de las cosas que a mí nunca se me olvida, que estábamos viendo una vaquera y de repente yo veo que mi abuela está rezando el rosario. Bueno, abuela, ¿por qué tú estás rezando el rosario? No, estoy rezando el rosario para que no maten al muchacho. Mi abuela fue fundamental porque mi abuela me ayudó a reconocer las cualidades femeninas, la coquetería, los perfumes, las cremas. A mi abuelo Samuel Darío no lo conocí, pero era una presencia muy viva dentro de la casa de mi abuela en El Pinar, en El Paraíso, en Caracas. La biblioteca de mi abuelo era mágica. Eran libros esotéricos, libros de medicina y libros de arte. Algunas veces los muertos tienen más presencia que los vivos. Es muy interesante la parte de la relación entre mi abuelo alemán y de mi abuela inglesa. Pero en la casa de mis abuelos no se hablaba de guerra. No se podía hablar de guerra porque mi abuela estaba con los aliados y mi abuelo era alemán. Entonces ella tenía que oír su radio escondida para ver cómo iba la cosa con Inglaterra. Todo el mundo a casa de mi abuelo era alemán. Y él todos los domingos tenía una cosa ahí donde el que quería llegaba y ahí tomaban cerveza y comían, tú sabes, embutidos alemanes. Y siempre tenía como un get together y todo el mundo hablando alemán. Sí, porque mi abuelo alemán y mi abuela inglesa decían, los niños fuera de las reuniones, y no nos permitían estar donde estaban los adultos y ellos se tomaban su cerveza y nosotros echamos una carrera y le metíamos la mano al maní y salíamos corriendo otra vez y mi abuela ¡ah! Yo soy hijo de Mercedes González, que fue una mujer que mi padre conoció en la Universidad Central. Y ella estudiaba farmacia, ¿no? Y hizo un esfuerzo, pues, de mantenerme, ¿no? Yo vivía con mi mamá en una habitación que habíamos alquilado. Y bueno, yo muy jovencito estuve interno en el Colegio San Bosco aquí en Caracas, ¿no? De 7 años. Mamá también era muy dura, muy cónchale, no, como me hace falta. O sea, yo creo que más nunca en mi vida voy a tener una casa tan organizada como la tenía mi mamá. Eso como que no existe. No, yo ayudo a mi mamá, por ejemplo, a hacer hallacas el día de Navidad. Ahí se hacían las hallacas, imagínate, se hacían las hallacas para toda la pionada. Ahí a todos los piones se hacían 200, 300 hallacas, yo no sé cuántas hallacas, mataban un cochino entero. Eso era maravilloso. A mí me ponían a limpiar las tripas del cochino para hacer morcilla. Era muy interesante compartir con mamá, como mujer, como niña, esa experiencia, porque yo la acompañaba a las tiendas, a los mayoristas, y entonces comprábamos tela para hacer mosquiteros. Entonces mi mamá hacía 200 mosquiteros ella misma con su maquinita de coser Singer y los mandaba para Hato el Frío. Sí, a mi mamá le encantaba el frío.
Me encantaba. Ella llegaba al frío, estaba en su territorio. Y siempre tenía, dando órdenes. Yo tenía, todas las mujeres del frío las ponía bajo su regla y a ella le encantaba eso. Y mi mamá tejió muchísimos chinchorros. Y era una gran tejedora de chinchorro. Mi mamá tejía los chinchorros más espectaculares del mundo porque eran de rayas, así como Cruz 10, eran de rayas de colores. Y no sé si es que ese sentido del modernismo andaba en el aire y ella, de alguna manera, pues su creatividad lo captó. Claro, como mi mamá me desarrolló esa sensibilidad hacia el chinchorro y además era como una cosa social, como una interacción social súper interesante, porque entonces las mamás, las amigas de mi mamá que venían a visitar, ella las ponía a tejer chinchorro y cada una tenía como su espacio que estaba tejiendo. Era divino porque era como socializar, pero al mismo tiempo hacer algo, crear algo o ser parte de un proceso creativo junto con otra gente, ¿no? Mamá terminó arreglando una casa en cada una de las fincas, una bodega donde se conseguían pues las primeras necesidades entre ropa de los peones y comida básica, comida que no necesitaba refrigeración. Ella era una persona muy querida, curaba en aquella época los llamábamos peones, y ella los curaba, era una persona muy querida, tan así que muchos años después, ya al fin de los años del Hato del Frío, pues la familia decide fundar una escuela y le dan el nombre de mi madre. Mi mamá sabía hacer de todo. Mi mamá decía que ellas eran como el ACE, que hacían de todo. Ellas sabían cocinar, ellas sabían planchar, ellas sabían pasar coleto, ellas sabían coser, cortar, hacer cortinas, tapizar, tejer chinchorro. La historia de papá es muy interesante porque, como te digo, en unas partes él era un hombre del siglo XIX, en unas partes, viendo en el siglo XX, era un hombre del siglo XXI. Pero lo impresionante de mi papá era su fuerza de voluntad, su capacidad de lograr lo que se proponía. Mi papá era un tipo independiente, autómata. Papá era un huracán. ¿Verdad? El hecho de que mi papá se murió mi abuelo cuando era muy joven, el hecho de que mi papá entonces no tuvo un papá verdaderamente con él por mucho, sino cierta parte de su juventud. El hecho pues de que él se tuvo que ir a Alemania, que estuvo preso muy joven y que después muy joven tuvo que manejar ese negocio ganadero, ¿verdad? Y que tuvo la voluntad de estudiar y graduarse. Él se graduó de abogado, se graduó de veterinario, fue uno de los primeros pilotos que hubo en Venezuela. Entonces, yo te diría que en ese aspecto mi papá fue mucho más meritorio que nosotros, porque él verdaderamente era un hombre hecho por sí mismo, pues. Él era socio de unos señores extranjeros que habían venido de Europa y tenían ese negocio de contabilidad, y la compañía se llamaba Contabilidad Legal. Y ahí fue donde yo conocí a mi papá en las oficinas que tenía él en Santa Teresa, ¿no? Mi papá me pareció una persona imponente, tú sabes, mi papá en esa época se vestía de blanco. Entonces era una persona elegante, muy bien vestido, ¿no? Él era formalito en su cosa también. Y entonces se ponía como un pañuelo aquí, muy elegante, y se quedaba en la casa, simplemente muy elegantemente vestido dentro de su casa. Que yo sepa, hablaba ruso, alemán, inglés y francés. Mi papá era así como prusiano, él comía lo que había y tenía también sus cosas que él comía que eran de él. Siempre tenía chocolate. Mi papá... Yo creo que mi papá vivió a punta de chocolate. Su amor fue la ganadería, eso no cabe duda. Y ahí quizás donde él deja su mayor huella, en los actos, en la evolución de los actos, en la gran ganadería. Indiscutiblemente que Iván Darío vino con un gran impulso. Y esa visión tiene que ver mucho con la visión de Samuel Darío. Mi papá era un tipo muy seco y muy... Pero yo
siento que mi papá era un tipo exageradamente dulce que se tuvo que obligar a ser seco y rígido, ¿no? Cónchale, Alonso, primera vez en mi vida que sé que lo que tengo no tiene cura. ¿Y qué es lo que tiene, papá? Estoy viejo. Luchó mucho por no envejecer, o sea, él tenía una obsesión de no ponerse viejo y luchaba mucho por eso, hacía ejercicio, subía al Cerro del Ávila, iba a Suiza, etc. Una lucha muy fuerte por no envejecer, ¿no? Y un día me dijo, Álvaro, yo tengo que decirte la verdad. Es que yo siento que si yo he hecho mi historia me voy a morir, yo no me quiero morir todavía, y tenía 90 y tantos años. El mestizo venezolano se casa con la migrante europea y ella trae todos los trazos de europeos y él trae todos los trazos del mestizaje. Lo que ellos no querían en la mesa que nosotros supiésemos, lo hablaban en alemán. Mi mamá siempre estaba súper ocupada, ella era muy trabajadora. Mi papá y mi mamá, los dos eran súper trabajadores y tenían una agenda de trabajo brutal, eran bestias de trabajo evolucionadas, pero tenían todavía esa parte sumamente trabajadores, ambos. Y si no hubiesen estado enamorados, no logran lo que lograron. Entonces compra mi padre paya para llevar a mi madre de luna de miel y se compra un Forcito. Ese viaje sí se convirtió en una Ilíada y una Odisea. Porque el Forcito nunca llegó. No habían buenas carreteras, habían varios pases de quebradas y de ríos y en el proceso se les picharon los cauchos y papá y mamá en aquella situación tuvieron que llenar los cauchos de paja y bueno, ya mi papá conociendo el terreno hizo el resto del viaje a pie, mi madre se tuvo que quedar en el carro mientras llegaba ayuda, la comió la plaga y finalmente, bueno, una niña todavía mi madre, finalmente llegó mi papá con algunos de los peones de paya y se fueron el resto del viaje a caballo. Y ahí pasó su luna de miel. El matrimonio de mi padre y mi madre fue, por mucho tiempo, fue un matrimonio funcional. Se hicieron las cosas, se lograron muchos objetivos. Esta aventura un poco pionerística de convertir las tierras en tierras productivas de ganado. Era, quizás por eso eran tan fuertes mi papá y mi mamá, ambos, porque eran pioneros, porque estaban haciendo una cosa que era arriesgada, que era de lucha, que era de trabajo, que era de organización, de tener las ideas claras. Mi padre acababa de comprar una super casa en Valencia, en la plena Bolívar de Valencia. Cuando papá la concluyó, pues fue una gran mansión, una gran casa espléndida, con unos salones de una gran magnitud. Y en esa casa nos creamos nosotros, los Maldonado Blauvach. La casa se llamaba La Quinta Las Trinitarias. 14 personas. Porque ahí traían la gente de los Hatos, la mayoría eran gente de los Hatos, que las traían para que pasaran un tiempo civilizándose. Entonces, las que funcionaban bien se iban quedando, por ejemplo, una se quedó para hacer la limpieza de adentro, otras podían ser cocineras, otras eran aprendices que eran como contemporáneas con nosotros, ¿no? Entonces pasaban un tiempo, vivían en la ciudad, tal. Mi mamá las entrenaba y le ponía la misma disciplina que nosotros. Mamá tenía una industria casera y esta señora Goto a veces traía otras costureras asistentes y se ensamblaba en la casa a veces con 3 máquinas de coser, un pequeño taller de costura y se hacían los mosquiteros que se mandaban para los actos. Yo te diría que el cariño más afectivo que había ya en la casa era, por ejemplo, de una de las
señoras que trabajaba ahí que se llamaba Josefina, que le tenía un gran cariño a Juan. Fefa le tenía un gran cariño a Juan y a Milagro. Entonces mucho del afecto venía de esas señoras, ¿no? Tenía tremendo bar, pero nunca lo vi utilizándose. Y el bar tenía arriba un espacio que era como secreto también, que estaba lleno de botellas de champaña toda la vida, que nunca se la tomaron, y estaba lleno de cajas de champaña. Eso ahí se echaron y tienen que ver si ya va a perder. Cristina era la que lavaba y planchaba, y era una industria. O sea, lavar y planchar en esa casa era tiempo completo. O sea, hervían las sábanas. Había una cocina de querosén para hervir la sábana. Sí. Y esa casa, bueno, era una casa medio mística. Tenía sitios secretos. Sí. ¿Qué? Tenía puertas secretas, tenía espacios secretos. Hay unas rejas hechas de hierro sólido que cuando estaban demoliendo el Hotel Majestic de Caracas, mi padre se llevó las rejas a Valencia, las compró porque estaban en demolición y las puso enfrente de la casa. Y tiene dos grandes M. Entonces, esas M, yo le preguntaba a papá qué significan esas M y papá me decía muchos Maldonados. Yo recuerdo haber crecido sin comer dulce. No existían los dulces, ni Pepsi Cola. En el frío me tomaba una Pepsi Cola frita. No, lo que me acuerdo es que siempre comíamos sancocho, sopa. Es que en la casa la comida la hacía como gente que no... Era como comida para el ganado. No era como comida para gente. No tenía ningún tipo de delicadeza. Era como... No sé, hasta en la comida de lata los peones me gustaba más que la comida de la casa. Por lo menos cuando mi papá y Elsa se venían a Caracas y nosotros nos quedábamos con Fefa, nosotros éramos felices porque entonces Fefa iba al mercado y nos compraba lo que nosotros quisiéramos comer. Por ejemplo, a mí me obligaban a comer chayota, yo la destetaba la chayota, me provocaba, me obligaban a comer hígado, morcilla, pellejo de ganado que mi papá comía porque decía que era bueno. Bueno, ninguna de esas cosas a mí me gustaba, y mucho menos siendo yo caraqueño, que aquí en Caracas no se comía ninguna de esas cosas. Sí nos encantaba cuando íbamos para el llano. ¡Vamos para el frío! Y eso era una fiesta. Acuérdate que el que compra el Hato del Frío es mi abuelo Samuel. En muchos de los viajes que hacía de Caracas al Hato del Frío, tenía que viajar por la costa venezolana. Se embarcaba en Caracas y iba costeando. Él conocía a esa zona de la costa de Oriente y llegaba a Trinidad. En Trinidad pasaba un tiempo, tomaba otra embarcación que entraba a la boca del Orinoco, al delta. Es un hato conocido porque tenía muchas aguas, lagunas naturales. Es un hato porque llega hasta las orillas del río Apure. Es un hato que está en medio de las poblaciones del Samán de Apure y Mantecal, que ya es más tierra adentro. Es un hato histórico, conocido, pues. El Hato del Frío era entre las estrellas de los hatos. Yo llego al Hato del Frío por primera vez cuando yo tenía 4 años. Y Álvaro tenía 2 años. Y llegamos por el río Apure, en Bongo, que se movía con canalete, que eran unos palos larguísimos, no con gasolina. Nos tardamos como un mes en llegar al Hato del Frío. O sea, esto era frontier, esa era la frontera de la civilización. El ganado salía a pie porque no había otra manera de sacar. No era una cuestión de engorroso o no engorroso. Y claro, si tú lograbas que en ese camino, parte de la finca por donde fuera a pasar el ganado, fueran tuyas, tú tenías una ventaja muy grande sobre el que estaba pasando. Eso eran 15 días, ¿eh? Para el momento que llegue ese ganado puede estar sufridísimo, pero si tú tienes una de la finca, tú te vas parando y dejas el ganado ahí tranquilo. Entonces el ganado salía del Frío para Santo Cristo. Y de Santo Cristo
llegaba al Socorro, pero ese es el trecho más largo. Del Socorro llegaba a Barrera. Porque el ganado cuando lo sacabas a pies era terrible. De verdad, primero tenía los cuatreros, después se enfermaba el ganado, o se lo llevaba a un río, o alguna cosa pasaba. Porque estabas muy expuesto, ibas en unos caminos que no eran tuyos. Papá se fue para los Estados Unidos y compró 2 DC-3 que después de la guerra estaban baratísimos. Y se los trajo volándolos él. Habían puesto unos tubos y entonces guindaban ahí la carne. Y la amarraban, me acuerdo que eran como unas redes. Y entonces ahí salía el avión lleno de carne, goteando sangre por la puerta. Y en una hora estaba en Valencia y trataba de vender toda la carne en Valencia. Si no la vendía en Valencia, cogía el avión otra vez y volaba para Caracas y trataba de vender toda la carne en Caracas. Si no podía venderlo ni en Valencia ni en Caracas, se iba para Curazao y ahí siempre vendía toda la carne. El problema en Curazao era cobrar, y en Curazao el problema es que nadie le pagaba y las islas siempre están muertas de hambre, me decía mi papá. Papá estaba fundando actos, organizando, creando esa gran empresa que fue Invega. Trajo los radios estos de los Estados Unidos, restos de guerra, trajo muchos jeeps, trajo muchos productos. Yo me acuerdo haber visto un lanzallamas que trae las razas de carne británica, que eran las mejores del mundo. Toda la organización humana que tenía el Hato del Frío era increíble. Cómo funcionaban los talleres, cómo se tenían trabajando las maquinarias, cómo se llevaba los suministros, cómo existía una comunicación. O sea, y nadie nunca estaba desamparado. El Frío llegó, tenía hasta 22 fundaciones, donde se iba de fundación en fundación y se le dejaba grano, pasta, sal, condimento, café. O sea, increíble. Yo llegué a tener en el Hato del Frío muchísimo antes de los celulares, un sistema que yo desde mi carro marcaba un teléfono de Venezuela, tic, 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 en el medio del hato, y llamábamos por teléfono donde quisiéramos, imagínate tú. En ese año yo salí en el 78. Podemos decir que el Hato del Frío fue precursor de los módulos hidráulicos en Venezuela. No era nada improvisado, que lo que requería era un conocimiento de las tierras y el movimiento de las aguas y el manejo de esa fina lámina de inundación. Y a eso se debe el éxito del Hato del Frío y su gran capacidad de carga. Yo primero decía, en el Hato lo más importante es que la gente se sienta bien. Si la gente se sienta bien, la sabana va a estar bien, porque la gente cuida la sabana. Y si la sabana está bien, el ganado va a estar feliz. Todo funciona. Si la gente no se siente bien, ahí nada va a funcionar. Había una raza o un tipo de gente, o una gente muy allegada al hato que se llamaban friolentos. Y la gente sabía, no, ese es friolento. Había nacido en el frío, se había criado en el frío y tenía la ética y valores del frío. Para mí fue una transformación. Toda la gente en el frío pasó a vivir en casas de piso de cemento, con sus cocinas de gas, con sus casas decentes. Cada fundación tenía un radio para comunicarse. No tenía ningún tipo de comunicación. Alguien tenía una emergencia. Había que sacar a ese tipo a caballo. 8 horas para la casa, 6 horas para la casa. Plantas eléctricas en las fundaciones. No, ese fue una transformación completa. Cuando yo salgo del frío tenía 45.000 animales. Una vez estaba yo con mi papá en el Hato del Frío y mi papá tenía un caballo negro grande que era un caballo muy arisco y solamente se dejaba montar con mi papá. Y entonces de repente llega un amigo de mi papá en un jeep y lo invita a ir a un sitio. Y entonces mi papá me dice a mí, yo estaba en Colbert, tenía yo como 16, 17 años. Me dice, mira, Marco, móntate en el caballo y me lo llevas a la casa. Ahí estaban como 18 llaneros trabajando. Cuando ellos vieron que mi papá me dijo eso a mí, todos se pararon a ver qué iba a hacer yo. Bueno, yo te digo, yo me asusté tanto, pero yo dije, yo no puedo
yo no puedo hacer un acto de cobardía aquí, ¿no? Porque algunos pensaban que yo me iba a agarrar el caballo y me lo iba a llevar arrastrado y no montado, ¿no? Entonces yo decidí montarme el caballo, asustadísimo, te lo digo, que estaba asustadísimo. Hice lo menos posible para que ese caballo ni se diera cuenta que yo estaba arriba de él. Pero fue tan cómico porque el caballo, él solito, se fue a la casa. O sea, yo no tuve que hacer mucho. Él solito, yo me monté encima de él, abrieron la puerta y él solito se fue caminando hasta la casa. Cuando yo venía para acá, lo más importante era salvar la vida. Si no te comía un caimán, te picaba una culebra, si no te agarraba un cuatrero, si no te caías de un caballo, si no te picaba unas avispas. Nosotros no nos cuidaba nadie, nosotros nos cuidábamos nosotros mismos entre nosotros. Era mucho más interesante visitar con mi papá el Hato del Frío, porque mi papá nos sacaba tempranito por la mañana sin desayuno, pero siempre eran tan interesantes sus caminatas que todos nos pegábamos en fila de indios detrás de él, aunque no bebiéramos ni agua en esa caminata, porque no llevamos ni una cantimplora. Era una cosa súper ardua, así espartana, pero súper interesante también. Sí me recuerdo, el Milagro en el Frío era como otro más. No había cuestión de que si era mujer o era hombre, era muy macho y muy mandona y muy arriesgado. Pero en eso vivíamos, en esa relación con la naturaleza, tratando de robarse un babito, con un chihuirito. Los chihuiris chiquitos es la vaina más bella del mundo. Y esos animalitos también nos los llevábamos para la casa de Valencia y le poníamos, nos íbamos en los aviones esos de la Ranza, le poníamos pañales y hacíamos todo ese trayecto parado porque no tenían, esos aviones no tenían silla. Pero el Frío era donde estaban las culebras enormes, en 1973 o algo así, y hubo un rescate de culebras, entonces agarrábamos las culebras enormes y las metíamos en tambores porque la sequía era tan grande que se estaban muriendo, y entonces las llevábamos para las lagunas que estaban al lado de la casa. Yo lo que sé es que papá era muy adelantado. Se trajo un libro que decía Ecology. Y entonces era chévere porque en la portada tenía como una botellita con algo transparente que tú le sacabas el corchito y era un juguete para mí. Y entonces es la primera vez que yo escuché ese término. Lo más importante de un medio ambiente es su capacidad de producción de biomasa. Después, cuando hay mucha biomasa, entonces también hay mucha variedad de fauna. Descubrí que tenemos una de las densidades y variedades de pájaros más altos del planeta, y así fui aprendiendo muchas cosas que yo ni tenía la menor idea de eso, ¿no? El concepto de ecología como una ciencia, como la protección del medio ambiente per se, no existía. Había la protección del medio ambiente, que era así como un museo, pues, para preservar eso para las generaciones futuras. Por supuesto que mi padre fue protector de los chihuires, a tal punto de haber sido el primer hato productor de chihuires en Venezuela, hasta el punto que se llegaron a sacar de 6.000 a 7.000 salones de chihuire al año. Es en el Hato del Frío donde se hace el primer estudio anatómico del chihuire. Habían muchas cosas que se tenía conocimiento de su valor en el medio ambiente, pero no teníamos la explicación científica del por qué. El ambiente de la fauna y el ambiente de la ganadería es un ambiente común. La función de estos animales acuáticos fue muy importante para la convivencia con los vacunos. También se protegió mucho el babo, y fue durante el periodo de la estadía de la estación biológica del Frío en que empieza el programa de reproducción del caimán del Orinoco. Proteger la fauna crea grandes conflictos para el dueño de hato, las compañías ganaderas, porque la protección de la fauna implica la persecución de los cazadores furtivos. No se caza. Y mi papá cazaba a los cazadores. O sea, no permitía que nadie entrara a la finca a cazar, y eso era casi una
sentencia de muerte si ibas a ir a casa para el frío, porque te iban a agarrar, tenlo por seguro, porque el capovolante estaba pendiente más de lo que estaban cazando que lo que estaban ganando robándose el ganado. Claro que el robarse el ganado era importante, pero los cazadores era la fauna lo que había que proteger. Pero podemos decir que el Hato del Frío fue pionero en estas labores que yo diría que se vienen haciendo desde el tiempo de mi abuelo. Pues estamos nosotros incorporados a la operación, está mi hermano Álvaro y estoy yo, y está papá presente. Entonces en realidad formamos un trío muy estable, como un triángulo. Una época de oro para Envega, porque se investiga, se atrae en la estación biológica. Mi padre va a los foros, a convenciones, se traen nuevos valores genéticos, nuevo potencial genético de los Estados Unidos. Y yo diría que es algo así como un renacimiento de lo que fue Envega. La educación es una educación con nombre de árboles, es una educación con nombre de animales, es una educación muy agresiva. Yo creo que papá se dio cuenta cuando él estuvo exilado en Bélgica y en Alemania que era importante tener una exposición a un sitio distinto a Venezuela. Y yo creo que él trató de hacer eso con toda la familia. Mi papá en el año 42 hace un viaje por Texas. Y yo creo que mi papá, los Estados Unidos le voló los cocos. Él nunca se imaginaba haber visto un mundo tan avanzado. Yo creo que de ahí, mi papá no hablaba inglés en ese momento. De ahí él se le metió en la cabeza que nosotros teníamos que estudiar allá. En el año 1954, ¿verdad? Me fui yo para Estados Unidos con mi papá y con la señora Elsa, y me llevaron a estudiar a una academia que se llama Culver Military Academy. Culver, Indiana. Culver verdaderamente era un excelente colegio militar. Ahí estudiaban muchachos de muy buenas familias de Estados Unidos. Y el que se graduaba de Culver tenía la oportunidad de estudiar en cualquier universidad americana. Mira, era también la época en que había que mandar a los hijos a buenas escuelas y se estilaba mandarlos al exterior, pues. Ya Milagros había estudiado un internado también desde muy jovencita. Álvaro y yo nos meten a los dos juntos en ese internado. Entonces pasamos mucho tiempo ahí, pasamos más de año y medio sin ver a mi padre. Es que era muy difícil viajar y eso se escribía. Porque llamar por teléfono era sumamente costoso y yo me acuerdo que las llamadas de teléfono eran en Navidad. Yo hice mi bachillerato hasta que me gradué en dos escuelas diferentes. Me terminé graduando de una escuela en Maine. Maine es el estado más nórdico de los Estados Unidos. Yo estudié Animal Science, que fue lo que fue a estudiar, pero yo fui a una universidad que era en el momento la cúspide de Animal Science, la más avanzada. Y entonces dije, ¿qué pasa si yo no quiero ser ganadero toda mi vida? Entonces, la única otra carrera que había que te metía en el mundo de los negocios era economía, que economía es más teórica que de negocio. Empecé el bachillerato en el Colegio Montessori de Valencia y de ahí salí para los Estados Unidos. Tengo un grado de ingeniería mecánica y un menor de ciencias políticas. No, mi papá, después que me habían aceptado en otras universidades, mi papá me dijo, no. O estudias ingeniería, o estudias leyes, o eres doctor. Si no, no puedes estudiar más nada. Y yo, ni idea. Tomé ingeniería porque matemáticas era más cómodo. Nadie le quería hablar a papá de sucesión. El único que iba allá a hablarle de sucesión era yo. Entonces, antes de que existiera internet, yo hice, tú sabes, con microfiche y cosas, traje una investigación así enorme de eso que estábamos haciendo él. Y yo le decía, papá, mira lo que busqué, mira cómo se hacen las cosas y tienes que hacerlo bien, no lo vayas a hacer mal. Mira cómo está la familia tal, mira cómo está la familia tal.
Del 95 empezamos a hacer reuniones de familia y empezamos a incorporar a los muchachos porque ahí se pone el comité mayor, el comité menor para que vean todo lo que son los conflictos y ellos se sensibilizan mucho a lo fácil que es no entenderse. Y logramos que la mayoría de los Maldonados se educaran de que existe la manera de hacerlo correctamente. Marco es el mayor y nosotros somos, tú sabes, respetamos la jerarquía. La jerarquía. Además de que es el mayor, era el más organizado de nosotros. Bueno, siempre fue el hermano mayor el que tomó la iniciativa y es tan así que después de que nosotros nos constituimos muchísimos años después en lo que se llama un trust y empezamos a trabajar como familia organizada, pues le damos el voto a Marco para que sea el presidente del trust o el que nos represente el trust, la persona mayor. Siempre hubo ese respeto. Yo prácticamente manejaba todas las empresas de la familia y manejaba todo lo que es la parte financiera de la familia. ¿Okay? La iniciativa de reunirnos vino más de los hermanos que de mi papá, ¿comprenden? Y después mi papá se fue incorporando, ¿no? Cuando se empezó a hablar de trust, los que hablaban más de trust era Alonso y Verónica. Lo que permitió que del punto de vista económico se consolidara el trust fue la operación de INLACA en el año 1999. O sea, mi papá al final, sin la participación de esa mente de papá, eso nunca se hubiera concretado. Y somos a nivel internacional como pioneros en ese conocimiento. Y el hecho que ya para el 2000 todos los bienes se metieron en un trust nos obliga a aprender bien todo ese mundo. Porque las empresas más exitosas históricamente son las empresas que son públicas, pero tienen una familia que la regenta como el que las ancla, pues. Entonces la familia no es la que controla todo, pero sí le da esa estabilidad y esa conexión, porque viene esa conexión de generación en generación. El aporte de mi generación están relacionados con el trust, con hacer el trust. Tenían un compromiso con la cultura, con la previsora, y tenían un compromiso también con la ecología, con el Hato del Frío. O sea que hay como dos compromisos importantes sociales dentro de las intenciones de la familia. Uno que es ecológico y otro que es cultural. Yo creo que cada vez más y más la familia está entendiendo lo que yo llamo hacer las cosas con ética, que es hacer la cosa correcta por la razón correcta. Yo creo que lo importante de este trabajo, y creo que es la razón principal porque se está haciendo, puedo estar equivocado, es para que los que vienen atrás entiendan un poco de dónde vienen y qué es lo que hay detrás de todo eso. El gran valor de la familia Maldonado. Papá también me crió bajo el contexto de que todos teníamos que trabajar para la familia. En la unión verdaderamente está la fuerza. Siempre he dicho, ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros. Por ejemplo, un lema clásico mío, ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros. Porque nosotros somos 4 o 5 gatos, ellos son 17, entonces en la generación de ellos, eso es crucial. Y eso ellos sí lo tienen.